טוב, Parshat Shemot. Empezamos un nuevo libro de la Torá, el segundo libro de la Torá. El Rav Tzvi Yehuda Berlin, conocido como el Netziv de Volozhin, Rosh Yeshivat Volozhin, Rabbo shel Rav Kook, el Rab de Rav Kook, entre otras cosas, escribió un perush, un comentario al Humash, denominado Ha'emek Dabar. Y en la Parsha de Shemot, él trae una ptijá, trae una especie de prólogo. Y dice de que el libro de Shemot tiene varios nombres. El primero, Shemot. Sí, normalmente cada Parsha más o menos, cada Sefer empieza más o menos su denominación en base a la primera palabra o alguna de las palabras del primer versículo. Nahom Bereshit bara Elokim. ¿Cómo se llama el libro? Bereshit. Ve'ele Shemot, Shemot. Vaikra el Moshe, Hashem el Moshe, Vaikra. Y así encontramos en los demás libros. Por otro lado, encontramos que el Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, denomina a este libro Sefer HaGeulah, el libro de la redención, ya que, como sabemos, en este Sefer se habla de la Geulah de Mitzrayim, Matan Torah, que es parte de esa Geulah. Pero hay una excepción. Uno de los Rishonim, el llamado Bahag, Baal Halachot Gedolot. Y él llama a este libro Sefer o Humash Sheini. ¿Qué significa Humash Sheini? ¿Ah? Segundo libro, segundo Humash. Y así dice el Baal Halachot Gedolot. ¿Qué? El primer libro se llama Bereishit, el segundo se llama Humash Sheini, el tercero se llama Sefer Kohanim, el libro de los Kohanim, de los sacerdotes, ya que en el libro de Vaikra gran parte y central nos habla de todo el tema de los korbanot, de los sacrificios. El cuarto lo denomina Humasha Pekudim. ¿Qué son Pekudim? Muy bien. Conteos o censos. En el libro de Bamidbar tenemos varios censos. ¿Cómo llama al de Shemot, perdón? Humash Sheini. Sheini. Y el quinto libro de Barim lo denomina Mishne Torah. Eso, Mishne Torah, ¿qué significa Mishne Torah? Sí, es una especie de repetición, no es exactamente repetición, pero sí, es una especie de... ¿Eso lo trae quién? ¿El rabino? Eso lo trae el Baal Halachot Gedolot. Así se llamaba por un libro que escribió él. Entonces, Bereishit, Humash Sheini, Sefer HaKohanim, Humash HaPekudim y Mishne Torah. Y pregunta el Netziv de Volozhin, no entiendo. ¿Qué es lo que no entiendo? Hay un libro aquí dentro de los 5 que tiene un nombre raro. ¿Cuál? No. Otra vez, ¿no? Sefer HaGeulah. Sefer HaGeulah lo dijo el Ramban. Estamos hablando del Baal Halachot Gedolot. ¿Ah? ¿Cómo? Humash Sheni.
¿Y qué tiene de malo de que se llame Humash Sheni? Es como toda la Torah, otra Torah. ¿Por qué los otros no se llaman Humash Rishon? No tiene relación, O- no tiene relación con su palabra, su tema. Y fe, dice David, dice Yonissim, este nombre es raro. ¿Por qué? Porque cada libro tiene un nombre, no tiene un número, una numeración. El primer libro no se llama Sefer Rishon, y el segundo, el tercero Shlishi, y el cuarto Revi'i, y el quinto Hamishi. El único libro que tiene numeración, según el Baal Halachot Gedolot, es el segundo, que se llama Humash Sheini. ¿Qué? El Humash de Shemot. Entonces, decídete. O a todos les pones un nombre basado o en la palabra del Humash, o como lo hizo aparentemente de acuerdo a lo que significa ese libro. ¿Sí? Nosotros vemos de que los nombres que da el Baal Halachot Gedolot se conecta con la esencia del libro. ¿Sí? El primer libro lo llamó Bereshit. ¿Por qué? Porque bueno, es el libro del comienzo de toda la historia del mundo, del universo, de Am Israel después. El tercer libro habla de los Kohanim, perfecto. ¿Sí? Torat HaKohanim. El tercero tiene censos, el pueblo de Israel, cómo deambula en el desierto, cómo está ubicado, hay conteos. Entonces, bueno, ese es el concepto de ese libro. Y el quinto es una especie de resumen y regreso a las cosas centrales e importantes que tenemos en los otros 4 libros. Entonces, ¿por qué no le das un nombre también al segundo libro? ¿Por qué le das un número? Número 2. Humash Sheini. Entonces, el Rav Chaim de Volozhin aprende de esto. No, Rav Chaim de Volozhin, el Netziv de Volozhin, perdón. De que si cada libro fue nombrado y su nombre implica de alguna manera la esencia de lo que ese libro viene a representar, y en base a eso, no es el tema de hoy, pero tenemos que saber de que el nombre de una persona, el nombre de un objeto en la Torá, no es simplemente una manera de cómo llamar a las cosas, sino que representa una esencia. Cuando nosotros decimos la palabra Israel o Jacob, como estudiamos, dijimos que eso representa una esencia. Cuando nosotros decimos la palabra Mitzrayim, Mitzrayim representa una esencia. Cuando decimos cualquier otro nombre que tenemos en la Torá, y especialmente cuando hablamos del libro de Shemot, que nos habla de Shemot, de nombres, eso implica de que cada cosa tiene, ¿sí?, su nombre, porque en la Shona Kodesh, ¿sí?, en el idioma con el cual Hashem creó al mundo, entonces las palabras, los nombres son la esencia de aquel objeto, la esencia de aquel nombre, de aquella persona, de aquella situación de la cual estamos hablando. En todos los demás idiomas, la manera de llamar a algo o a alguien es simplemente una manera superficial de cómo comunicarme con los objetos o con los individuos. ¿Por qué? Porque si yo tengo delante de mí una mesa, una silla y un sillón, entonces de alguna manera tengo que diferenciar en esos, porque yo no puedo decirle a la persona, alcánzame, o sea, algo tengo que decir, ¿sí? Alcánzame aquello, no, ¿cuál es aquello? Aquí hay muchas cosas. Bueno, entonces le tengo que dar un nombre. Entonces el nombre no viene a representar lo que es eso, sino todo lo contrario, o sea, la diferencia de todas las demás cosas, para diferenciarlo. En la Shona Kodesh no es así. Las letras que forman al nombre son las que hacen al nombre, son las que hacen al objeto, son la esencia misma. Cuando Akadosh Baruj Hu creó a la luz, ¿qué fue lo que hizo? Utilizó 3 letras.
que forman la palabra Or. El momento que dijo la palabra Or, se creó la luz. Entonces la palabra crea la luz. Entonces, dice Ramjai de Bolojin, de que si el nombre que le dio el Baal Halachot Gedolot al segundo libro de la Torah es Sefer Sheini, no es porque numéricamente hablando es el segundo libro de la Torah, sino porque su esencia es ser dos, el segundo. El segundo. Y no hay segundo sin primero. El número 2 aquí no es número, es lo que representa este libro. Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, primeramente, el libro de Shemot empieza de una manera muy no, podríamos decir, a nivel de lashon idiomática. ¿Sí? De manera idiomática, el libro comienza de una manera que no es correcta. ¿Ustedes alguna vez vieron que un libro empieza con la palabra y? Es la continuación Y. ¿Cómo empieza el Sefer Shemot? Ve'eile Shemot. Y estos son los nombres de los hijos de Israel. ¿Desde cuándo un libro empieza con la palabra y? Y es dentro de una oración, conjunción, es la continuación de lo anterior. Une dos cosas. O sea, viene a afirmar. ¿Ah? El libro viene a afirmar lo que está en Bereshit. Lo que viene a decir, vamos a ver, pero primeramente lo que viene a decir la letra Vav aquí es de que si tú quieres entender lo que va a suceder de ahora en adelante, lo tienes que conectar con lo anterior. Hay conexión entre Bereshit y Shemot. Y eso lo tenemos en muchos lugares. Y Jajamim dijeron un klal, una regla muy importante. Cada vez que en la Torah aparece Ve'eile, Mosif a la Rishonim, está agregando a lo anterior. Y cada vez que la Torah dice Eile, sin la letra Vav, entonces posee letra Rishonim. O sea, está como diciendo, hasta acá fue una cosa, y de ahora adelante vamos a hablar de otro tema, de otra cosa, de otro asunto. Entonces, Bereshit y Shemot son un solo libro de dos partes. Ciertamente nosotros los consideramos dos Humashim, pero cuando analizamos las cosas nos damos cuenta de que Bereshit y Shemot son los dos lados de la misma moneda. Uno es el medio, uno es el camino, uno es la dirección y el otro es la meta, la finalidad. El mundo fue creado por Akadosh Baruj Hu. Se fue desarrollando en sus generaciones. Las primeras 10 desde Adán hasta Noach, las segundas 10 desde Noach hasta Abraham. Las cosas se van aclarando en la existencia. Akadosh Baruj Hu elige el primer Ivri de la historia, Abraham Avinu. Abraham Avinu tiene 2 hijos, se desplaza Ismael, queda Yitzhak. Yitzhak tiene 2 hijos, se desplaza Esav, queda Yaakov. Luego vienen las 12 tribus, los hijos de Jacob, y allí terminó la primera parte de la historia. Y estos son los nombres de los hijos de Israel, Abaim Mitzraima, Et Yaakov, Ishu Beito Bau, con Jacob, hombre y su familia, Rubén, Shimón, Leví, Judá, Isachar, Bejule, Vayei Kol Nefesh Yotzei Yerech Yaakov, Shivim Nafesh, los descendientes de Jacob, 70 alma, no almas, Nafe, no almas, alma,
Alma. Nefesh. Un alma. No es un- Shivim nafesh, no nefashot. Ve Yosef allá en Mitzrayim, y muere Yosef. Ubnei Israel paru, Vaishretzu, Bnei Israel empezó a fructificar y a incrementarse, etc. La primera parte de la historia de la humanidad es hasta las tribus de Jacob, hasta estas 70 personas con sus hijos y nietos. Ese es el emtzai, ese es el medio. El mundo se va encaminando hacia una meta. ¿Cuál es la meta de la existencia? Bnei Israel. Bnei Israel. El pueblo de Israel. Akadosh Baruj Hu creó al mundo para dos cosas. Para Israel y la Torah. Y esos son los dos hechos históricos fundamentales que tenemos en el libro de Shemot. Mitzrayim y Matan Torah. La formación del pueblo de Israel en Egipto, la salida de Egipto, la Geulá, y vía hacia Matan Torah. La material y espiritual. También. ¿Qué? O sea, con el pueblo, el hambre, el cuerpo del hambre. ¿Qué? Entonces, el libro de Shemot a la fuerza tiene que empezar con la letra Vav. ¿Por qué? Porque si no hay el libro de Shemot, entonces podemos borrar conjuntamente con el libro de Shemot al libro de Bereshit. El libro de Bereshit no tiene sentido de existencia si no hay libro de Shemot. El primer motivo, como dijimos, el primer Rashi, o uno de los primeros Rashi de la Torah de Bereshit, dice Bereshit Bet Reishit. Dos comienzos. Akadosh Baruj Hu creó al mundo para dos comienzos, para dos metas, para dos finalidades. Hay dos cosas en el mundo que se llaman Reishit. Comienzo. Uno es Israel, Reshit Vuato, y el otro es la Torah, Reshit Chochma Iraat Hashem. Exactamente. Entonces, nos dice el Netziv. El Baal Halachot Gedelot nos viene a enseñar de que este Sefer de manera especial es el segundo de Sefer Bereshit, de la creación, Kiu Chelek Hasheini Mizeh Sefer, o sea, según el Netziv de Volozhin, este libro no es otro libro, es la segunda parte de Bereshit. Bereshit tiene dos partes. Fascículo A, Bereshit. Fascículo B, Shemot. Segunda parte del mismo libro. Hainu, o sea, si Bereshit es Briat Haolam, si Bereshit es la creación del mundo, ¿qué es Shemot? La finalización de la creación del mundo. El mundo se terminó de crear no en Bereshit. ¿En qué libro se terminó de crear? En Shemot. Am Israel y Torah. Como dijeron Jajamim, Bereshit, Bishvil Israel shenikru Reshit. Si toda la meta de la existencia de la creación fue para Am Israel, si no hay Am Israel, entonces ¿para qué existe el mundo? Entonces el libro de Shemot no es un complemento de Sefer Bereshit. Es la concretización ideal del contenido, de la meta, del por qué Hashem creó al mundo. Aquí se concretiza Briat Haolam. Se termina de crear al mundo cuando el primer hombre de la historia nos denomina pueblo. Y se levantó un nuevo rey en Mitzrayim que no conocía a Yosef. Vayomer el Amó.
y le dice a su pueblo, Iné, Am Benei Israel. El pueblo de los hijos de Israel. ¿Qué nos dio el título de pueblo de Israel? Paró. Los goyim se dan cuenta antes de nosotros que somos un pueblo. ¿Qué? Como siempre, ellos siempre se dan cuenta antes que nosotros de las cosas. Iné Am Benei Israel. Entonces, ese es el tajlit, esa es la meta. Que haya una nación que sea elegida por Hashem, que sea Helek Hashem, Ki Helek Hashem Amo, que es Helek, parte. Que sea una nación que sea parte de Hashem. Y cuando eso se logró, empezamos a forjarnos como nación en Mitzrayim. Mitzrayim fue el... ¿Sí? ¿Qué fue? El crisol de hierro. ¿Qué más? El campo de entrenamiento. Los 9 meses de la formación del bebé. Bediuk. Bediuk. Mitzrayim fue el vientre de Am Israel. Ahí nos forjamos y nos formamos. Nada más y nada menos que en Mitzrayim. Y eso se finalizó en la Leida, en el parto. El parto que fue Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto. Y luego del parto, luego de 50 días, llegó el Bar Mitzvah. En vez de 13 años, duró 50 días. Recibimos la Torah. Matan Torah. Ese es el tajlit. Esa es la meta. Ser Or Lagoim, ser luz para las naciones. Para que las naciones conozcan a Hashem. Como dice el Pasuk, cuando salimos de Mitzrayim, fue en aquel día, Israel meret Mitzrayim al tzivotam. Cuando salimos de Mitzrayim, nos dice la Torah que Hashem nos sacó a los hijos de Israel de la tierra de Mitzrayim al tzivotam. ¿Más de qué es la palabra tzivotam? ¿De qué palabra viene? De mandar. Tzavá. Ejército. Tzivotam. No tzevet. Estoy diciendo, tzavá. ¿Más de tzavá? Ejército. ¿Cómo se? Tzivotam. De acuerdo a sus ejércitos. Am Israel está compuesto por ejércitos. Dice en el Tzivo de Ulash, más de amilazos. ¿Qué quiere decir que salimos en ejércitos de Mitzrayim? Ordenaditos. Yafé. Orden. Mesudar. ¿Qué hay en un ejército? Orden. Jerarquía. Cada uno está en su puesto. Exactamente. Así salimos de Mitzrayim. Como una tzavá. Como se creó el mundo. De Dios. Así dice. Bemishtar tzavá, velo meurvavim, no mezclados. Nosotros nos queremos muchos a todos, ¿sí? Pero ahí el dicho dice, juntos pero no mezclados. No revueltos. ¿Eh? Pero dice el Netziv, veyoter nachon, yo tengo otra explicación. ¿Qué significa tzivotam? No solamente en el aspecto del orden de lo que representa un ejército, el atzaval le enosh alei aretz de mashmao kol enosh notzar le tajlito. La palabra tzavá, de acuerdo al pasuk que él trae aquí, significa también tajlit. ¿Qué es tajlit? Finalidad. Su función. Bediuk. Cuando salimos de Mitzrayim, la umá israelita, la nación, sale con una función en general, pero cada uno particularmente letzivotam, en sus ejércitos, cada uno es parte de ese organismo que se llama Am Israel y tiene su función dentro de ese organismo. Esa es la meta. Entonces, ¿qué es Yetziat Mitzrayim? La finalización de la creación. Eso es Yetziat Mitzrayim. Cuando salimos de Mitzrayim, se selló Briat Haolam.
la creación del mundo. Por supuesto, el segundo punto, dice el Netziv de Volozhin, Matan Torah. Matan Torah también. Digámoslo de la siguiente manera. Si Bereshit y Shemot son los dos lados de un mismo libro, la salida de Egipto y Matan Torah son los dos lados de la finalización de Briat Haolam, de la creación. La salida y la recepción de la Torah. Como dicen Jajamim sobre el Pasuk, Vayei Erev, Vayei Boker, Yom HaShishi, Vaychul HaShamayim. Falta la copa, sin copa. Y fue la noche y fue el día Yom HaShishi. Pregúntale a Gemara, más de Yom HaShishi, el sexto. Haré en el primer día dice Vayei Erev, Vayei Boker, Yom Echat. Uno, no dice Yom Rishon, eso no es el tema de ahora. El segundo día dice Vayei Erev, Vayei Boker, Yom Sheini. El tercero Yom Shlishi, el cuarto Yom Revi'i, el quinto Yom Hamishi y el sexto Yom Shishi. Quería probar si están despiertos. No dice Yom Shishi, Yom HaShishi. ¿Por qué Yom HaShishi? Porque la Briat Haolam se fue Yom Shishi. No. Dice la Gemara, porque Yom HaShishi está simbolizando el Yom Shishi de Sivan, el 6 de Sivan, donde Akadosh Baruj Hu iba a entregar la Torah a Israel. Y Akadosh Baruj Hu condicionó la creación y le dijo a la existencia, Im Israel mekablim et Torah mutav, si Am Israel en ese 6 de Sivan va a recibir la Torah, entonces ustedes existen. Hay razón para que ustedes sigan existiendo. Pero si Am Israel no recibe la Torah, entonces, ¿para qué necesito al sol y a la luna y a las estrellas y a los mares y a la tierra y a los neones y a los animales y a las plantas? ¿Para qué? ¿Por tener mundo? ¿Stam caja? ¿Mundo material? Achzir etchem letou babu. Los voy a regresar a la nada. Entonces, ¿cuándo se terminó de crear al mundo realmente? Cuando se entregó la Torah. ¿Qué? También podría significar que de alguna manera hasta Matan Torah estuvimos en un Yom HaShishi. Bediu. Najón. El pasuk dice en Teilim, Ve'aretz yar'a ve'shakta, que la tierra estaba temiendo y se tranquilizó. ¿Cuánto tiempo estuvo intranquila la tierra? 2448 años. La tierra estaba temblando. ¿Por qué estaba temblando? Porque no sabía si iba a seguir existiendo o no. Hasta que Am Israel recibió la Torah. Bizchut Torah shenikret Reshit. Entonces, de acuerdo a esto, Yetziat Mitzrayim finaliza Briat Haolam y Matan Torah también. Desde Otodavar. Y es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? No es lo mismo. Una cosa es Yetziat Mitzrayim, una cosa es Matan Torah. No, es lo mismo. Porque si no hay Torah, no hay Israel. Y si no hay Israel, no hay Torah. La Torah tiene, como decía el Rav Tzvi Kook, tiene una adrese. ¿Saben lo que es adrese? Tiene una dirección. En alemán. En inglés, Address. ¿Cuál es la address de la Torah? Am Israel. Entonces, para que se entregue la Torah, tiene que haber un receptor. ¿Quién es el receptor? Am Israel. ¿Cómo hay Am Israel? Dentro de Mitzrayim, no somos Am Israel, o sea, somos un Am Israel, pero somos un feto dentro de un vientre llamado Mitzrayim. Tenemos que liberarnos, tenemos que salir, tenemos que pasar a ser un ente nacional independiente, libre, Zman Heiruteinu, el tiempo de la libertad, para llegar a Zman Matan Torateinu, para llegar al momento de recibir la Torah. Entonces, ahora entendemos. ¿Por qué el libro de Shemot se llama Sefer HaSheini? Porque es el Sheini
respecto al Rishon. Ese es el nombre más exacto que puede tener este libro. Es el segundo del primero. Es el segundo que viene a completar, no es el número 2. Es el que viene a finalizar lo que significa este libro. El libro anterior. El proceso se llamaría también Sefer Ageula. ¿Mejor? ¿Eso es la Geula? Sefer Chumash Sheni. Chumash Sheni. Chumash Sheni. Chumash viene de... ¿Por qué se llama Chumash? Por Hamisha. Hamisha, ¿sí? Porque hay 5 libros. Que hubo primero 5, después otros 5. ¿Qué? Tov. Eso es el prefacio al libro. Hablar de Parshat Shemot es hablar de muchas cosas porque hay muchos temas. Pero interesantemente, el libro de Shemot empieza con Shemot. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, דן ונפתלי. Nombres, 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 nombres. Luego viene el comienzo de la esclavitud. Ahí no hay... empieza la esclavitud, todo el proceso. Y nos dice la Torah lo siguiente. Vayomer melech Mitzrayim la meyaldot aibriot. Y le dijo el rey de Egipto a las parteras hebreas. Asher shema achat shifra beshema shenit pua. Nombres. La Torah nos dice cómo se llaman las parteras. Más de Meshané, que es tan importante, vamos a ver. Pero la Torah da los nombres. Y les dice, cuando nazca el varón, lo tiran a la basura, y cuando nace el niño, la dejan. Zeu. Famoso. Y luego de que termina el primer capítulo, de todo el proceso de la esclavitud y de lo que hacen las parteras, que no le hacen caso y no tiran a los niños y los salvan, empieza así. Vayelech ish mi beit Levi, vaikach et bat Levi. Y fue un hombre de la casa de Levi y tomó a una hija de Levi. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo Moshe? Señor Mendel, ¿cómo Moshe? Moshe todavía no nació. Ahora van a nacer. ¿Ah? Se enojó. Y fue un hombre de la casa de Levi. ¿Quién? Amram. Y rega, ¿Amram en ese momento tenía ese nombre o no lo tenía? ¿Mejor? Pero no dice el nombre. ¿Y por qué antes sí dice los nombres y ahora no dice el nombre? Vaikajet bat Levi. Tomó a una hija de Levi. ¿A quién tomó? A Yochebed. ¿Y Yochebed se llamaba Yochebed en ese momento o no? ¿Cómo no? No parece que tenía nombre. Lo me llané. ¿Pero qué? ¿Ahora ya no tiene nombre? ¿Desaparecieron los nombres? De repente todo el tiempo hay nombres y ahora me hablan de un hombre que toma a una mujer. ¿Por qué no los llaman con el nombre? Más de. ¿Qué pasó? ¿Pero por qué? Macará, hasta ahora dijiste nombres y ahora de repente dejas de decir nombres. Sí, como decir, los nombres de la frontera son más importantes que los nombres que vienen ahora. Eso es lo que tenemos que ver. Batar, ¿quién? Uma das coisas que se quedou no povo de Israel em Mitzrayim foi os nombres. Que no cambiaron. Sí, como Bilá, O sea, aquí estamos tratando de analizar un asunto técnico, o sea, aparentemente. Primero se dicen nombres y ahora de repente no. ¿Sí? Muy bien. Batar a Isha y quedó embarazada la mujer. ¿Y cómo se llama esa mujer? Isha. Aisha. Batar a Isha. Batelet Ben. Y tuvo un hijo. ¿Un Ben? Un hijo. Hay un hombre que se llama Ben. Ese se llamaba Ben. En ese caso el énfasis. O sea, cuando nació no le pusieron nombre, ¿no? ¿Quién le puso el nombre a ese Ben? Bitia. Bitia. ¿Bitia?
¿Dónde aparece Batia, el nombre Batia? No, Batia. Bateret Bat Paró, la hija de Paró. Rega, ¿cómo se llama la hija de Paró? ¿Quién sabe? En la Torah no dice. Un hombre de Leví toma una mujer de Leví y tuvieron un hijo que quién sabe cómo se llama, y luego vino la hija de Paró que quién sabe cómo se llama y lo salvó a ese hijo que quién sabe cómo se llama. ¿Ven? Sin embargo menciona nombre, ¿no? Porque dice Levi, que es un nombre. ¿Qué? No. Mi... Digo, Vayele Hish mi general, be- porque Beseder, pero ese no, pero no es el nombre de él. No, es el nombre. Es como decir, sí, y vino ahí un judío. Beseder, y vino un judío y tomó una judía. Beseder, es más, y vino de la tribu de Leví y tomó a... Perdón, esta es la pregunta del Shibu. No sé, Ula, hay una, no sé. Y Batiftach abrió la, ¿cómo se llama? La canastita. Batireu et ayelet. Y vio al bebé, al niño. Veine nar bojei, hay un joven que está llorando. Yelet, nar, ben, o sea, todo, menos nombre, no hay nombre. vamos de lo general a lo particular. Ahí va. Vatomer, rega. Vatomer ajotó el bat paró. Y le dijo la hermana, ¿de quién? Del bebé. ¿Quién es la hermana? Miriam. Miriam, no, ¿cómo se llama? ¿Miriam se llama hermana o se llama Miriam? ¿Cómo se llama? Hermana. O la hermana de la hija de Paró. Y le dijo la hermana a la hija de Paró. O sea, no sé, ¿qué es lo que la Torah se olvidó de los nombres? Macará. ¿Qué? Sigamos. Vamos a llamar a una mujer que debe amamantar. ¿Sí? ¿Qué? Batomerla bat paró, le dice la, ¿sí? La hija de Paró, ve a buscar. Batele Jalmai fue la joven, Batikra et em ayalet, a la mamá del niño. O sea, nadie tiene nombres en esta parsha ahora. Todos son anónimos. Se llama Shemot y no tiene nombre. Nejo, Pero no se da para indicar el secretismo con que se estaba dando todo. O sea, no será como para darnos a entender que ahí todo se tenía que dar Vamos como a un ver. secretismo para que no muriera el niño. Vamos a ver. Para que la mamá no fuera sospechosa porque tenía leche. ¿Dónde está el hijo de la señora? Baigdal Ayelet. Nació el bebé, Batebu Levat Paró, Baila Leben, y fue hijo Batikra. Batikra Shemo Moshe. ¡Oh! Llegó la Geula, Baruch Hashem. Moto, se llamaba Moto. Le dieron el nombre de Moishe, ya fe. Batikra Shemo Moshe. Batomer Kiminamai Meshitiu. ¿Quién le dio el nombre? ¿Ah? ¿Quién le dio el nombre? La hija del faraón. La hija del faraón. Entonces, ¿le puso un nombre hebreo o le puso un nombre? ¿Ah? Moshe es un nombre. Pero sigamos, Becer. Entonces, bueno, ya hicimos un paso adelante, ya tenemos un nombre, Becer. Ya estamos mejor. Antes no había ninguno, ahora por lo menos tenemos uno. Ya fe. Después. Baife, después. Moshe crece. Vayetzelejab, salió a lo de sus hermanos. ¿Y qué ve? Ve cómo sufren. Vayar Ish Mitzri. Y vio un hombre egipcio. Tampoco tiene nombre. Y estaba golpeando ¿a quién? A Ish Ivri Mehab, a un hombre hebreo de sus hermanos. ¿Qué qué? Que tampoco tiene nombre. Ya fe. El importante es Moshe, por eso se lo nombra a él. Rega. Baifenko bajó. ¿Sí? Y miró para acá y para allá. Vayar Kienish. Vio que no hay nada. Vayetze Vayome Sheini. Y salió el segundo día. ¿Y con quién se encontró el segundo día? No con un egipcio que estaba golpeando a un hebreo, sino Veine Shnei Anashim Ivrim Nitzim. Dos hombres hebreos que se están peleando. ¿Quiénes son esos dos hombres hebreos? ¿Quién sabe? Jajamim dicen Datam Babiram, pero aquí no está escrito. Pero Moshe sí se menciona. Moshe sí. Él es el importante. Tov. Después, Vaishma paró et adavar hazeh vaivakesh la'aro. Cuando se enteró, Najón, lo delataron a Moshe, se tiene que escapar.
¿Y a dónde llega? ¿A dónde llega Moshe? ¿A dónde se escapó? El Cohen de Midian, que tampoco tiene nombre. נכון. ולכהן מדיין 7 בנות. Ya me voy a adelantar, ¿no? כהן A lo מדיין, mejor mientras uno no tiene libertad no tiene nombre, entonces. ¿qué? Mientras uno no tiene libertad no tiene nombre. No, pero aquí, ¿qué? ¿Cohen Midian? ¿Ma vaya? ¿Cohen Midian? Todavía no hay esclavitud. El mundo completo. Bueno, sí hay esclavitud. Y las hijas de él, que tampoco. Tampoco. tienen Y nombre. después Vayabou a Roim, vinieron los pastores, que tampoco tienen nombre. Oh, y ahí Batabón el Reuel. Oh, ahora sí, Reuel. Top. No, a alguien se le ocurre, Macarap. Que lo importante es Moshe y no se menciona. Aquí nombraron a Reuel. ¿Ah? Aquí nombraron a Reuel. Reuel es el papá del Cohen. No, joven, pero no sé. Aquí como si la Torah está gritando, ¿no? Se está gritando. No nombres, no quiero nombres. Creo que no tiene que ver con la finalidad aquí. ¿Ah? No tiene que ver mucho con la finalidad. El importante es Moshe, pienso. El resto está como apagado. Como ¿ah? Apagado. Yo creo que va por otro lado. Que ahí en Bereshit hace referencia a una parte como histórica, esa parte de cuerpo mientras que ya cuando habla de Shemot ya es la parte espiritual, ya es la parte ¿Y qué? ¿Por eso no tienen nombres? Más vaya. pero que no se le da la importancia al nombre sino más al suceso. Fíjense, en Bereshit, Najón, todo el tiempo, Abraham, Yitzhak, Jacob, Israel, Najón. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Entonces yo, no sé, se me ocurre. Ahora estamos empezando a hablar de qué, de la historia de quién, de Klal Israel, de Am Israel. Am Israel. El Sefer Shemot, la Parsha de Shemot empezó, diciendo, y estos son los nombres particulares de los hijos de Jacob, Rubén, Shimón, Leví, Bejule. Entonces, yo primero te doy la lista de los pratim, de los individuos que forman a esta nación. Pero desde el momento que empezamos a hablar, ¿qué dijo Paró? Veiné am bene Israel. Ahora, ¿en qué hay que enfocarse? ¿En quién? En Am Israel. Entonces, Najón, de que hubo una partera y otra partera y una princesa y otros de Najón, pero todos están jugando aquí en el juego de lo que le va a suceder a Am Israel. Esta parsha es la parsha que empieza a hablarnos de Klal Israel. Y por eso la Torah posiblemente quiere tratar de minimizar en todo lo que se pueda el énfasis en ¿qué? En los particulares, en los pratim. ¿Por qué? Porque los pratim son aquí los títeres de la historia de Klal Israel. Son los shlichim que Akadosh Baruj Hu manda. Shlichim importantísimos. Pero si la Torah me hubiera dicho, y fue Amram y tomó a Yochebed. ¡Wow, Amram! ¡Qué importante Amram y Yochebed! Y luego Bitia Bat Paró, que sacó, dice la Torah, Im kol hakavod a Amram y a Yochebed y a Batia Bat Paró. Él es un hombre de la tribu de Leví, ella es una mujer de la tribu de Leví. Y ellos están como manejados por la dirigencia histórica de esta Geulá, de esta historia de la esclavitud de Am Israel, de la Geulá de Am Israel, y por eso tenemos que tratar de minimizar la personalización y darle énfasis a ¿qué? A la generalización, a Klal Israel. Y fue un hombre de la tribu de Leví, tomó a una mujer de Leví. Pero antes de eso, tenemos dos parteras. Shifra Bepua. ¿Quiénes son Shifra Bepua?
Hazal dicen, Shifra y Puá son Yocheved y Miriam, madre e hija. Ellas eran las parteras principales. Sí, es muy difícil poder entender a nivel pshat de que solo 2 mujeres se encargaron de todos los partos de todas las mujeres de Am Israel, ¿no? Aunque luego dice la Torá de que cuando vino Paró y les dice ¿qué pasa? ¿Qué están haciendo los niños y no los matan? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué contestan ellas? Que son hayot, que son mujeres animales. Les nacen así, como, o sea, no necesitan hospital, no necesitan partera, no necesitan nada, nacen así. ¿De dónde sacaron eso de decirle que son hayot? ¿Ah? No, de la parsha anterior. ¿Cómo llamó Jacob a sus hijos? Gur Aryeh Yehuda. ¿Qué es Yehuda? Es un león. Najón, Naftali Ayala Sheluja. ¿Qué es Naftali? ¿Cómo se llama la Ayala? Sierva. El otro es un burro, el otro es un lobo. Najón. Hayot. Son todos hayot. Porque las madres tienen 6 hijos como alemanes. Ya fe. Entonces, esa es una explicación de quiénes eran las parteras. Pero hay otra explicación muy interesante. Que dice que las parteras eran egipcias. Esos nombres son egipcios, ¿verdad? ¿Ah? Esos nombres son egipcios. Parecía. Se puede explicar para un lado y para el otro. ¿Sí? ¿El nombre Moshe qué es? ¿Hebreo o egipcio? ¿Quién se lo dio? Él se llamaba Una egipcia. Mato. ¿Eh? Él se llamaba diferente. Después le pusieron... Sí, pero la Torah habla del Shoresh, de la raíz de Moshe, Kiminamai Meshitu, o sea, frute del motivo. En hebreo, ¿mejor? En hebreo. No es el Shoresh. No, vadai que es en hebreo. ¿Qué? Todo. Entonces, la Torah dice, Hameyaldota y Briot, las parteras hebreas. Entonces, ¿en qué se basa la otra opinión para decir que las parteras eran egipcias? Porque estaban en Egipto. No, pero la Torah dice Hameyaldota y Briot, las parteras hebreas. Nacieron en Egipto. Se convirtieron. ¿Ma? Se convirtieron. O sea, fue lo que se convirtieron, pero en un momento fueron Porque egipcias. estaban ocultando su identidad. No, Pashut Meod. Hameyaldot, las parteras, et haibriot. No las parteras hebreas, sino las parteras a las hebreas. Hameyaldot, et haibriot. Las parteras de las hebreas. ¿Entienden? Mejor, ¿qué vemos de aquí? Antes hablamos de la importancia de por qué la Torah no quiere enfatizar los nombres para decir cuál es la meta. La meta es Klal Israel, Am Israel. Pero por otro lado vemos aquí en esta historia que todo esto se mueve gracias a individuos muy peculiares, muy especiales. Primeramente gracias a estas parteras, hayan sido hebreas o hayan sido egipcias. Estas mujeres se ponen en peligro. Están poniendo su pellejo en peligro. ¿Por qué? Porque ellas tienen que rendir cuentas a Paró. Y no solamente que no le hacen caso a Paró, sino que la Torah dice que al contrario, Vatejayena etailadim. O sea, ellas no solamente que dejaban que las mujeres den a luz y que nazcan los niños, sino que también ayudaban a las mujeres para darle vida, para darle comida, para que los niños puedan vivir. 2 mujeres, ¿sí? Dentro de un imperio totalmente hostil, totalmente en contra, totalmente perverso, que lo que está buscando es la muerte de esos niños. 2 mujeres pueden hacer todo el cambio. De que haya aquí una aniquilación de los niños judíos. ¿A qué no? Por su Mesirut Nefesh, por su entrega. ¿Qué? ¿Cuándo fue la primera vez que el pueblo judío se vio a sí mismo como pueblo? Porque usted mencionó que fue Paró el que dijo a Sí. Israel. Se ve de afuera hacia afuera, desde ¿Qué? afuera. Pero cuando Sheila Tova. por sí mismo
She'ela tova. Ellos se identificaron. Entre ellos somos el pueblo de Israel. ¿Quién ve primero que está embarazada? ¿La mujer o el feto? ¿Quién se da cuenta primero que está embarazada? ¿No? Aunque dice que Paró les hizo casas, pero era casa por cárcel, porque se dio cuenta que no las ayudaba. ¿Qué? Una vez escuché algo muy, muy interesante a nivel teológico, ¿sí? De que, ¿para qué la Torah trae eso de que fue un hombre de Leví, tomó una mujer de Leví y tuvieron a un Yelet, que luego fue Moshe? ¿Por qué la Torah tiene que contar eso? Entonces, bueno, Jajamim Rashi lo trae aquí, que Amram, que era el dirigente de la tribu de Leví, se había divorciado de Yochebed y dijo, ¿para qué vamos a tener hijos? ¿Para que los tiren al Nilo? ¿Para eso vamos a tener hijos? Entonces vino Miriam, ¿no? ¿Y qué le dijo a su padre? ¿Ah? Najón, tú eres peor que el faraón. ¿Por qué? Porque el faraón decretó en contra de los varones y tú también decretaste contra las mujeres, porque si no va a haber hijos, tampoco no va a haber hijas, Kamuban. Entonces, Vayele Hishmi Bet Levi, Vaikach. Más de Vaikach, tomó, casó. ¿Sí? La caja, en la Torah, el verbo, el shoresh, kijá, tomar, es matrimonio. Entonces dicen Jajamim, Likuchim Shnim, o sea que la tomó por segunda vez. Volvió a casarse con Yochebed, y de ahí vieron todos de que Amram, que era el dirigente de la tribu, tomó a Yochebed, entonces todos volvieron a casarse detrás de él con sus mujeres. Pero hay algo muy interesante. Nosotros hablamos de Moshe, ¿sí? Dijimos de que al principio se oculta, hasta que, bueno, le dan el nombre a Moshe, y de ahí, bueno, el nombre de Moshe, por supuesto, una y otra vez aparece en esta parsha. Y también adelante. Hay quien dijo de que la Torah aquí quiere negar justamente todo el concepto de la teología cristiana. Ahora, ¿qué dice la teología cristiana? De que cómo nació el Goel, el Redentor de la humanidad, de cómo nació. De la nada. De la Ruach HaKodesh. ¿Najón? De una virgen. Dice la Torah, ¿cómo nació Moshe Rabbeinu? Como cualquier otro niño. Y fue un hombre de la tribu de Leví, y tomó a una mujer de Leví, y tuvieron un hijo. ¡Wow! ¡Qué novedad! ¿Najón? Aprendimos cómo se traen hijos al mundo. Menos mal que no dieron más detalles. Pero bueno, Beseder, entonces... Y la mamá tenía 130 años. Najón, Beseder, eso es otro milagro. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué la Torah? Que la Torah empieza directamente, bueno, y nació Moshe, y bueno, y toda la historia. No, la Torah te tiene que decir cómo nace un hijo. Que un hombre toma a una mujer, se casan, buenas noches, y al otro día está embarazada. Para enseñarte de que el Goel de Am Israel es un hombre como cualquier otro hombre. No nació de milagros, no nació de vírgenes y no nació del aire, sino que nació como nace cualquier otro ser humano. ¿Y cómo llegó a ser el Mashiach? ¿Cómo llegó a nacer, a ser el Goel? No porque nació Beruach HaKodesh, sino porque se esforzó y trabajó y llegó a ser Moshe Rabbeinu. Por eso. Y después, Kamubán, lo salvan a Moshe, Miriam, y ella procura de que le dé de amamantar su madre, Yochebed. Tenemos aquí que la actitud de personas muy específicas son las que cambian el rumbo de la historia. Ciertamente la meta es el klal, Najón. La meta es el pueblo, es la nación, y por eso la Torah quiere esconder un poco los nombres. Pero por otro lado, la Torah te dice aquí, fíjate,
¿Cuántos actores hay en esta película? ¿Cuántos? 2 parteras, un Moshe Rabbeinu, hay una princesa dentro del palacio, que ese es otro punto interesante, de que todo aquí es al revés de lo que tiene que ser. ¿En dónde se forja el pueblo de Israel? En el lugar más impuro que hay, el vientre más impuro, Mitzrayim. ¿En dónde se desarrolla la vida de Moshe Rabbeinu? ¿En dónde? En el palacio del mismo faraón, o sea, delante de sus narices, él está dándole de comer a aquel que en 80 años va a venir y le va a decir, Señor, libere a este pueblo de aquí ahora mismo, o si no, se las va a ver conmigo. 80. ¿Qué? La carrera de él comenzó a los 80. ¿Quién? El palacio faraón era como el Kodesh, HaKodashim de... Pero al revés, el los egipcios. Tumat a Tumatim. Ajá. Entonces, el Eben Ezra dice, fíjense cómo Akadosh Baruj Hu maneja las cosas, que de lo aparentemente lo más ilógico, lo más impensable, de ahí se va desarrollando la Geulá de Am Israel. ¿En dónde empezó la Geulá de Am Israel? En el palacio del faraón. Sale Moshe Rabbeinu, y con esto terminamos. Y Moshe Rabbeinu, ¿sí? Que tampoco no sabemos exactamente cómo se enteró que era Israel, cómo se enteró de que ese era su pueblo. Buena pregunta. ¿Cuándo? Cuando estaba amamantando, ¿qué le dijo? Moshe, tú eres judío, tú eres de Am Israel, ¿qué? Se lo entregó hasta los 3 años. ¿Sí? Se lo entregó hasta los 3 años o 4, se lo devolvió. Tuvo tiempo en su tiempo. Tuvo tiempo. Sí. Eso dice Abrahamel. Yajoliot. Sí. Yajoliot. Puede ser. En el Pshat de los Psukim no dice, o sea, dice que le dio de amamantar. ¿Ah? Todo. Entonces. Pero ¿hasta cuánto se me metió con ella? ¿Ah? ¿Hasta cuánto? La Torah no dice. Bechlofen dice la Torah. Pues depende, hay niños que han estado otros 2 años, así porque... ¿Qué? Pagaba salario, limpia. Dice la Torah, Vaigdal Moshe, y creció Moshe, Vayetze Lejaf, salió a lo de sus hermanos. Lo primero que la Torah nos cuenta sobre Moshe Rabbeinu es que sale a sus hermanos. Esa es la característica de Moshe Rabbeinu. Le interesa de Am Israel. Vayar besiblotam, y vio su sufrimiento. Dice Rashi, ¿qué fue lo que vio? Vayar besiblotam. Podría haber dicho Vayar et siblotam. Sevel, sufrimiento. O sea, la traducción literaria sería y vio en su sufrimiento. Ahora, ¿qué es la palabra be? En. Está mal dicho, ¿no? Y vio en su sufrimiento. Más tu meret, ¿cómo te tenía que haber dicho? Y vio su sufrimiento. Vayar et. Dentro. Entonces, ¿qué es lo que vio? No vio los latigazos que le estaban dando. Lo sintió. Sintió lo que sus hermanos sentían interiormente. Dice Rashi, Natan einav velibó liot meitzer aleem. O sea, vio, puso sus ojos y su corazón para liot meitzer. O sea, para sentirse como triste por ellos. No es un ver superficial. Lo que Moshe ve aquí, lo ve de su corazón. Su corazón lo ve. Y por eso ve a un egipcio que está golpeando a su hermano y no hace heshbon y lo mata. Interesantemente vi en un lugar que dice, ¿qué fue lo primero que hace Moshe que figura en la Torah? El primer acto de Moshe Rabbeinu. Salir
a sus hermanos. No, No, sí, claro. eso no es hacer. Ya fe. Está duro, ¿no? Está duro. El primer acto de Moshe fue asesinato. Es matar. Pero si no hubiera merecido morir él, No habla, ¿de qué merece? No estoy hablando de qué merece, pero que empezar el currículum de una persona. Bueno, ¿qué fue lo primero que hiciste en tu vida? Fui asesino, maté. Ese es el primer currículum, el primer ítem del currículum de Moshe. Es lo que primero aparece. páseme su hoja de vida. Aquí abajo, asesino. No, matar. Contratado. No, pero dice matar, no asesinar. ¿Eh? Diferente. Buen agit que el primer acto, quienes dice que lo mató con la boca, que dijo el Shem Hashem, ¿sí? Pero que sea como sea, matar, asesinar, buen agit que no fue un acto muy delicado, que digamos. ¿Verdad? No había cámaras para verlo. El segundo, ¿cómo no había cámaras? Y lo delataron ahí, Natán Bavirán. Había cámaras humanas, había. Lo segundo que pasó fue que vio dos hebreos que se están peleando. Natán Bavirán. Y le dice al malvado, ¿por qué le golpeas? Lama ataqué, ¿por qué vas a golpear? De ahí aprenden Jajamim. No le dijo, ¿por qué golpeaste? ¿Por qué vas a golpear? Lo dice en futuro. De ahí aprenden Jajamim que la persona que le levanta la mano a un Yehudí se llama Rasha. Afilu que todavía no le pegó. El momento que un Yehudí le quiere levantar la mano a otro Yehudí, ya se lo denomina Rasha. Y el tercer suceso, antes de que Hashem se le revela en la zarza ardiente, en el Senebo Herbaesh, es lo que sucedió con Yitro, ¿no? Que los pastores molestaban ahí a las hijas de Yitro y él arregló las cosas y las salvó. Entonces aquí hay tres sucesos antes de que Hashem se le revela a Moshe Rabbeinu y le da su sello de Naví y le da su función de ser el Goel, el liberador de Am Israel. El primero, el hebreo contra el hebreo. El egipcio contra el hebreo. El segundo, el hebreo contra el hebreo. Y el tercero, los midianitas contra las midianitas. ¿Qué tienen en común estos tres casos? Sí, son todos conflictos. Entonces Moshe Rabbeinu es un justiciero, ¿sí? Él busca justicia. Velome Shanemi, no importa con quién. Primeramente ve que está golpeando un egipcio a su hermano. Entonces podríamos pensar aquí, ¿por qué busca aquí justicia Moshe? Porque están golpeando a su hermano. ¿Y quién? Un extranjero, un egipcio. Entonces por eso se mete, por eso se involucra. Porque quiere salvar a su hermano de un foráneo, de un extranjero, de un egipcio. Viene el segundo caso y te enseña, no solamente cuando viene un egipcio a golpear a un hebreo, sino afilu cuando hay dos hebreos que se están peleando, Moshe Rabbeinu se involucra y les dice, Macará, ¿qué les pasa? ¿Por qué se pelean? Podría una persona, ¿por qué se involucra cuando son dos hebreos? Porque es dentro de su pueblo, entonces le interesa que haya paz, que haya shalom. Viene el tercer caso. ¿Y cuál es? Midianitas con midianitas. ¿Y qué le importa a Moshe Rabbeinu? ¿Qué se tiene que meter con midianitas contra midianitas? Viene la Torá y te dice, también se mete, también se involucra. Porque cuando una persona busca justicia, la busca en donde hay necesidad que se manifieste. Y si hay necesidad que se manifieste con un egipcio y un hebreo, con dos hebreos o con midianitas, ahí está presente Moshe Rabbeinu. Y cuando Moshe Rabbeinu demuestra quién es en esos actos, automáticamente Hashem se le revela.